Suscríbete a La Panterita. Noticia Sonora. Derecho y claro. Todos los jueves de 20 a 22 horas por la 780 Radio Primero de Marzo. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Radio Primero de Marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Deporte Total por la 780 AM. Primero de Marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un gran saludo a los oyentes. Estamos de nuevo ya arrancando habitualmente nuestro horario en radio también. Después del intenso trabajo de los compañeros en planta transmisora, en la torre donde está la antena de la 780 AM. A nuestros televidentes de Mega TV y a los que nos ven en todo el mundo y nos escuchan a través de la aplicación. ¿Cómo te va, Jotito? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. Benicio Martínez, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luis Enrique, compañeros. Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, estamos en la fiesta del Superclásico. No se equivocó la mesa de Deporte Total. Carlos Paul Benítez es el árbitro asignado para impartir justicia el próximo sábado, pasado mañana, en la que debe ser, como siempre, la máxima fiesta del fútbol paraguayo, un partido entre Olimpia y Cerro Porteño a realizarse en el Estadio Defensor del Chaco. No había mucha vuelta que dar. Era el árbitro asignado para este partido, así que ninguno de los cuatro hemos fallado en el adelanto, porque al estar descartado Romero, que era el que se perfilaba bien, que fue suspendido, desprogramado con Juan Gabriel Benítez, que era otro también que podía aparecer en esa línea, no había otro con mayor, digamos, chapa para el clásico que el árbitro Carlos Paul Benítez. Sí, yo digo con mayor responsabilidad para Carlos Paul porque su designación fue prácticamente de forma unánime, ¿verdad? Y eso le carga mayor responsabilidad a Carlos Paul. Sí, y él tiene que saber manejar eso. Pero tampoco hay opción, tiene mucha opción en la dirección, ¿verdad? En estas condiciones. ¿Sí? No hay poco para elegir. Y tenía Derlis López, que hizo un buen partido, Libertad Cerro Libertad. La terna era Derlis López, Méndez y Carlos Paul. Y de los tres, el que tiene más experiencia y ya ha dirigido clásico, en mayor cantidad fue Carlos Paul. 18-15 el próximo sábado, la gran fiesta del Superclásico, para meternos de lleno realmente en lo que va a ser esta. Y el estadio puede estar lleno fiesta. Y la hinchada de Cerro también se puede ir, ¿verdad? Sí, claro, los hinchas de Cerro Porteño, toda esa gente normal y sana de Cerro Porteño que realmente le quiere a su club y al fútbol, tiene las puertas abiertas para pasado mañana en el Defensor del Chaco. Hay que hacer esa aclaración nomás, porque no todos pueden. Y después muchos preguntan, ¿y cómo? ¿Podemos ir? ¿No podemos ir? Pues claro, y pueden ir con su camiseta de Cerro también. Sí, claro. Con su gorro, con su bandera de Cerro, Sí, una pequeña bandera. No hay impedimento de eso. No hay ningún tipo de impedimento. Por eso hay que promocionar el retorno de... O sea, no es el retorno, sino que la gente vaya de nuevo, como normalmente, ¿verdad? Y van a tener una mayor garantía, una mayor seguridad. Claro. Y es una linda oportunidad, creo yo, para que los hinchas de bien de Cerro Porteño puedan demostrar de que no necesitan de esos delincuentes para tener aliento. Totalmente de acuerdo. Y el otro mensaje, ¿sabe cuál puede ser, Gotita? Le ganamos a los malos. Sí. Sí, porque antes se perdía contra ellos, ¿cierto? Cierto lo que decís. Pero acá hay una enorme responsabilidad. Una batalla. La guerra no, es todavía. No, la guerra. Claro, pero no, hay una cuestión, Tano. Vamos a ver nosotros pasado mañana el sábado el control, porque va a haber gente que va a querer infiltrarse, de gente que ha estado en esta barra, que no está, cuyo nombre no apareció en la lista eso sí. de lo que están para ser demorados o detenidos o investigados o averiguados, ¿verdad? Pero ahí pues está el trabajo de los eventos deportivos, por ejemplo. Y a eso quiero ir, Jotita. Porque evento deportivo los conoce. Claro. Si ellos observan de que ellos forman parte o formaron parte de la barra, no los tienen que dejar entrar. Y, a eso quiero apuntar, a eso quiero llegar. Si ayer hablamos con el comandante de la policía,
largo y tendido. Yo creo que el comisario Carlos Benítez, el comandante, estuvo muy claro, muy tranquilo, muy sereno, muy elocuaz en su informe, y a partir de ahora está el terreno, como dijo Gotita, en eventos deportivos, que son una pieza muy importante para un buen control, Sí. porque ellos lo conocen, ellos tienen una, más o menos ¿cómo es? Una lista, una nómina, no sé, ¿cómo le podemos denominar eso? Pero ellos Hasta de vista lo conocen. sí lo conocen, todos se conocen. Y ahí también para mí debe entrar a tallar el equipo de trabajo de la APF, Juan Eduardo, porque allí hay una persona, pero que le conoce profundamente a esto de las barras organizadas, que es el comisario Eliseo Gaona. Hoy ya retirado de la policía profesionalmente, es decir, retirado, pero es funcionario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Sí. en un cargo muy importante. Sí. Y hay que utilizar un poco también su Esa experiencia experiencia suya. y su conocimiento. Claro. Y él se puede manejar muy bien con sus camaradas, o muchos que han sido sus subalternos, ¿verdad? Un intercambio, él puede dar una mano muy importante en la jornada del próximo sábado para que todo se haga con normalidad. Que sea una Y fiesta. que sea una fiesta. Aquí, por ejemplo, estamos viendo imágenes que están, gracias Kevin por estas imágenes de la tribuna de los dos equipos. Ahí vemos, por ejemplo, el público de Cerro Porteño. Así normal nomás tenemos que ver. No se puede acaso disfrutar así. Eso es lo que esperamos ahora y anhelamos ahora con esta gente sana que también puede ir a cantar. La vez pasada nosotros fuimos testigos con Líder y con Carlos en Mallorquín. Se llenó la preferencia y el arco norte, detrás del arco norte de esa cancha del Carende. Y eran hinchas de Cerro Porteño y no había barras. Y se llenó y cantaron y le chiflaron al árbitro y alentaron a sus jugadores, cosa normal en un campo de fútbol. Claro. Pero sin necesidad de tener gente violenta que se estén hasta garroteando entre sí, ¿verdad? Vamos a ver. Y esta suspensión lo puede arrimar a ese hincha que está un poquito temeroso y dubitativo para ir a un superclásico a ir en esta ocasión, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que no van a estar en teoría las barras, ¿verdad? Y tiene muchos mensajes porque la barra Olimpia también tiene que decir, ojo, acá no hay que joder porque cualquier situación puede terminar siendo perjudicial para el equipo. Exacto. Entonces ya hay un mensaje también para la barra del Olimpia. Totalmente. Y para la gente de Cerro, obviamente tratando de acercar a esa gente que no tiene nada que ver con la hinchada organizada, ¿verdad? Es decir, que vuelva la familia, las Sí, familias sí. a un estadio de fútbol. Cuando vemos esa imagen, no es Pico lindo, no te contagia, Pico. El papá ahí arriba sobre el cuello, sobre los hombros la criatura sobre los hombros del papá, la mamá llevando a la nena de la mano, familia completa, ese cuadro familiar concurriendo a un estadio de fútbol. Ahí está. No tiene precio. No Sí, tiene precio. sí. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y a propósito, ya que hablamos de esto de seguridad, que no esté llaveado ese portón que estuvo cerrado la vez pasada. Sí, yo creo que no van a volver a cometer ese error. No. Y le voy a pedir algo más, Tano. Voy a pedir algo más acá. Viste que nosotros estamos en la cabina, ¿verdad? Sí. De periodista. Y vos bajás ahí al pupitre. Y después hay un portón de vidrio, Sí, ¿verdad? Que comunica con la preferencia. sí. Siempre está llaveado. Hay que desllavear eso. Salvo que esté un funcionario de la APF con llave en mano por cualquier eventualidad. Porque ¿qué pasa si ocurre algo, un cortocircuito en el ascensor? Nosotros el único lugar, el único medio para acceder a la cabina es ascensor. Para entrar y salir. ¿Qué pasa? Hay un cortocircuito y hay un incendio ahí en el ascensor. ¿Cómo salimos de la cabina? De ese lugar. Porque esa puertita está llaveada. No, y son cosas que no se tienen que repetir. Sí, son detalles. Son detalles, y por eso digo, va a ser muy importante el trabajo mañana, pasado mañana. Yo creo que ya están seguramente hablando. Repito, lo de... Yo no sé si tiene autorización para hablar el comisario Eliseo Gaona, que hoy es funcionario de APF, que es un hombre de confianza del presidente de la APF, porque también es jefe de seguridad de la selección paraguaya. Él es un funcionario que viaja con la selección paraguaya, porque él es un profesional, con vasta experiencia. ¿Hace cuánto que está trabajando en los viajes de la selección paraguaya y por cuánto tiempo fue un jefe directo de eventos deportivos? Habría que hablar un poco con él, a ver si hay un acompañamiento a la tarea de
de su camarada o el camarada. Bueno, él va a seguir siendo siempre policía, sino en situación de retiro nomás. Es un profesional, ¿verdad? Entonces, para ver, porque es lindo este tema que estamos tocando ahora. Es lindo, en el buen sentido, entre comillas, para que no se malinterprete. Es lindo para que el que está viendo el programa por televisión, el que está escuchando la radio, diga, a la pucha, mira, ya está todo, vamos al partido. Yo me quiero ir a ver al Cerro. Están convocados Fabricio, Viera, los campeones preolímpicos. Parece que Cecilio va a estar en la banca. Este clásico le vamos a ganar a Olimpia. Estoy hablando por la franja de Cerro, que no malinterprete el olimpista. Lo que quiero dar a entender, que una información de seguridad, de garantía, va a motivar más a la familia para ir a la cancha por el lado de Cerro Porteño. Y como también por el lado de Olimpia, obviamente dirá, bueno, vamos a ver, va a debutar Martín Palermo. La gran 7, vamos a verlo a Palermo, nuestro técnico, ¿verdad? Por más que muchos no confían mucho en él todavía, pues tiene muchos nombres, pero es una atracción, claro que es una atracción. Ya va a tenerlo toda la prensa argentina detrás. De la prensa argentina detrás. Eso es un comentario independiente, indirecto, ¿verdad? Indirecto. Y aparte de eso, Tano, va a ser el primer clásico de Prato también. Lucas Prato fue el mejor de Olimpia la vez pasada. A lo mejor se motiva, va a jugar con estadio, como él está acostumbrado a jugar, a estadio lleno. Podemos tener varios campeones preolímpicos en la cancha. Claro que sí. ¿Verdad? Cardoso en Olimpia va a estar. Sí. Seguro que sí. ¿Verdad? Fabricio Peralta en Cerro va a estar. Si yo creo, ¿verdad? Quiero creer que va a estar. Vamos a ver qué nos dice después Ernesto al respecto, ¿verdad? Pero igual, van a estar ahí. Van a estar en la banca, van a entrar en algún momento dado. Si no arranca de titular. Y algún reconocimiento para todos ellos también, porque no en la previa. Cierto. A propósito de eso, Cerro hizo un reconocimiento y estuvo también Jara Zaguer, que es hijo de la casa. Fue componente del gran equipo, del equipo más recordado de la historia del Cerro Porteño, del tricampeonato. Sí. Y fue Juan José Zapag le dio un diploma, una camiseta con su nombre, con la número 6 a Jara Zaguer. Buen gesto. Sí. Distinguió a todos los jugadores del Cerro Porteño en su momento. Bien. Hay... ¿Cómo es que vos solés decir, Benicio? Vos haces esto por dinero. Yo no quiero hacer por dinero eso. Quiero hacer se palpa en la calle el buen ambiente. No hagas más eso de dinero, Benicio. No, pero eso es palpar, no es solamente de dinero. Se palpa un ambiente. Claro, esto es palpar. Extraordinario. Palpar el dinero. Nadie ya te cree, Benicio. Por lo menos nosotros tres sabemos de tu interés. Lo único nomás, ya veo todo. Vamos a suponer, fantasía total. Vamos a forzar la imaginación. Gana Olimpia el superclásico y ya los diarios argentinos, los queridos colegas argentinos, el Martín. Equipo de Palermo, no Olimpia. Sí, no, así va a ser. Palermo se queda con el clásico. Igual lastimosamente el momento de los dos como que no es óptimo. Sí. Mejor el de Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, pero Cerro viene de 3 partidos sin ganar. Sí. O sea, si le sacas el 2 de mayo, que el partido no terminó, perdió los puntos, después Cerro Porteño no ganó. Esa es la realidad. Sí. Hubiese sido diferente si un Olimpia llegaba al clásico a punta de liderato de campeonato, un Cerro Porteño ahí igualado en puntos con Libertad. Hubiese sido diferente. Acababa Cerro de ganar la Libertad, por ejemplo. Claro, por eso dio igualdad de puntos, porque si Cerro le ganaba a Libertad iba a ir a 10 puntos, iba a igualar a Libertad. Y un Olimpia que si ganaba en la última fecha iba a quedar ahí a tiro, 8. Habían condimentos en cuanto a resultados que podían levantar mucho el autoestima de ambas hinchadas, ¿verdad? Pero igual, un clásico es algo especial. Es el genuino. Y bueno, vamos a estar en un ratito con Gustavo, con Ernesto, con Gustavo, a ver lo último de Olimpia, lo último de Cerro Porteño. En Olimpia viajó Lucas Prato, iba a decir, Guillermo Paiva, que le tengo a Lucas, porque sé que Lucas le pidió a Paiva que no se vaya, quédate, quería que se quede. Pero bueno, obviamente allá hay otro ambiente, cambiar de aire, va a cobrar de otra manera y bueno, y acá no hay ambiente para él. Y no hay. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Bueno, tiene un estigma por encima. 11:44. Robert, ya venimos. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismed, hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En
estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventas con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, la fiesta del superclásico. Allí ya, oye, y yo di un ejemplo que la gente de Cerro. Estamos hablando. ¿Cuál es la hinchada que tiene problema? La de Cerro. Es la de Cerro. Entonces estábamos hablando, yo en sentido figurado nomás, ¿verdad? Que el público de Cerro diga, vamos a ir a ganar, cada vez ganarle, vamos a ir a verle a los campeones, al preolímpico, a... Venir a hablar es estimulacente a la gente. Claro, es para... Porque eso es lo que estás claro, haciendo. Despertar al público y estimular a la gente sana de Cerro, de familia. Claro, y el espectáculo en sí. Porque, ¿sabes qué es lo que vos estás haciendo, Luis Enrique? Está dando manija a un producto. Al contrario, el que piensa, el que tiene algo entre jopo y cejanio, tiene que pensar un poquitito lo que se dice, ¿verdad? Y gratuitamente, estás dando manija a un producto. Claro. El clásico. Además, aclaré bien, después la gente de Olimpia también lo mismo, voy a verle a Lucas Prato, a Martín Palermo. Y lo que más me incomoda es que es gente que es dirigente. Tranquilo. Comisario Mario Ramón Lesme, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenas tardes a los integrantes de la mesa y a la audiencia, a las órdenes. Mario Ramón Lesme, ¿de dónde vos sos, comisario? Nunca te pregunté, ¿verdad? Sí, yo soy cordillerano. Soy de Valenzuela. De Valenzuela. La ciudad de La Piña. La ciudad de La Piña. La Piña, sí. La Piña. Que ahora tiene un lindo acceso nuevo de capa asfáltica, ¿eh? Así mismo. La zona de acceso de Facha ahora ahí en esa zona, sí. Viste que vos tomás para allá, ahí te acurrió la cordillera y a la derecha entra a la Valenzuela. Claro. Y por el otro lado, cuando te vas por Villarrica, camino a Villarrica, entra por Caballero. Sí, asfalto también. Todo asfalto, no, todo asfalto, sí. Caballero, en la zona de Caballero Escobar ahí, ¿verdad? Pueblo, sí. Sí, Pueblo. zona Arroyo, zona Veraniega, de Casa Quinta, de todo un poco ahí. Sí, mucho verde, ahí hay mucho verde. Muchos lugares que parecen paraíso por ahí, sí, Mario. Sí. Se mantiene todavía. Sí, se mantiene. Bueno, no, lo que pasa es que ayer hablamos con el comandante, nomás y salimos, hablamos de Areguá, de Pindolo, entonces yo me dije, al Lesme todavía no le pregunté de dónde era. Yo creo que te pregunté o no te pregunté. Nunca te pregunté, ¿verdad, comisario? Aún no. Ahora ya sabemos que soy Valenzuela. Sí. Pero dejó mi mipio. Claro que sí. Tengo mi familia todavía y mis padres. Claro, qué bueno. Bendiciones de tener todavía los padres allí. Bueno, comisario, ¿qué estamos preparando para garantizar una linda fiesta para el sano público que esperamos vaya al clásico el sábado? Bueno, estamos implementando, vamos a implementar este sábado, ya terminamos el plan de operaciones con una buena cantidad de personal para el día sábado y la cobertura va a ser desde la primera hora y a partir de las 12 ya el plan se va a ejecutar a pleno. Entonces, 6 horas antes nosotros ya vamos a estar totalmente cubriendo todas las áreas, incluso los puntos de acceso a la capital del país como filtros. Entonces, para ir controlando la gente que circula, que entra, que ingresa hacia Asunción, y ya los controles van a ser estrictos. El Estado va a tener 3 anillos de seguridad antes de llegar a los portones. Entonces, en los 3 anillos, la gente que va llegando en el tercer anillo es el anillo más alejado. Entonces, en el tercer anillo ya tiene que tener sus boletas de entrada, las entradas en físico o en digital y su cédula. Porque
Ayer en la reunión de la APF nos confirmaron que las entradas se están vendiendo en forma nominal. Entonces, esos controles va a ser estricto. Y el cateo correspondiente antes de llegar al estadio y en los portones de acceso, estricto también va a ser. Entiendo. Ahora, en el caso de la bandeja norte, que es lo que ya sabe usted a qué apuntamos, ustedes ya manejan la nómina y también conocen a las personas, prácticamente a todos los que han sido integrantes o son integrantes de esas barras que ya están suspendidas por 10 años, ¿verdad? Que ya tienen su prohibición de ingresar. Ya ustedes tienen identificada a esa gente a todos o no, comisario. Ya tenemos identificada, aparte de eso, esa nómina es muy ínfima. No, esa es ínfima. No. Más adelante. No, claro. Hay una lista mucho más larga, pero digo nomás que usted ya... El trabajo técnico, justamente hoy estaba hablando con la gente criminalística y está avanzando. Está avanzando. Es lento, pero avanzando, pero como le digo, una vez que se tengan datos reales, lo primero que vamos a hacer es comunicar al Ministerio Público para las sanciones penales correspondientes y a la APF para la sanción administrativa. Y tiene que engrosar esa lista que salió con esta última resolución. Sí, porque esa es muy corta, esa no es mínima, no es demasiado poca la norma. Pero ustedes también identifican así, si es, supongamos que no aparezca un nombre todavía, que todavía no se haga el trabajo científico que están haciendo con criminalística, ustedes más o menos hay algunos algunos integrantes de tu equipo de trabajo que pueden identificar a varios de ellos, ¿verdad? Claro, se les puede identificar sin inconveniente así de persona a persona, porque nosotros manejamos así sus nombres, sus alias. Entonces, por eso es lo que dificulta un poco el trabajo. Y ayer justamente estábamos en la APF, en una reunión interinstitucional, estudiando el proyecto de ley que se tiene que tiene una medida de sanción. Entonces, cada institución está aportando su granito de arena para mejorar y que este marzo ya sea aprobada y promulgada después para entrar en vigencia. En eso se prevé trabajo, o sea que equipos tecnológicos de primera, porque algunos estadios hasta el momento las cámaras que tiene son cámaras así básicos, tienen que ser de alta definición y tienen que ser cámaras de reconocimiento facial en algunos puntos, en algunos sectores de la gradería. Son reglas que se va a implementar en la ley que se va a aprobar. O sea que va a ser una exigencia para los organizadores. Comisario, le saluda Altano, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Altano. Un gusto, comisario. Esta situación que se vivió con la hinchada de Cerro, ¿ameritaría tener policías dentro de la gradería, comisario? Claro. Yo ya había dicho eso. En todos los sectores va a estar policía. Uh-huh. ¿Pero de eventos deportivos o sería cascos azules? De todo. De todo. Ahí va a estar personal de prevención y seguridad, que es el azul con chaleco reflectivo. Sí. Personal de antidisturbios, personal de eventos deportivos. Vamos a estar todos ahí. En cada grupo va a integrar, grupo mixto va a ser. En cada zona estarán diferentes departamentos. En cada zona diferentes departamentos. Uh-huh. Excelente. Mario Ramón Lesme, comisario, buena tarea. Te vamos a molestar seguramente el día del partido, que si se puede, por alguna cosita, algún detalle. ¿Algo que vos quieras destacar públicamente que no te preguntamos? No, eso es todo. Y vamos a estar trabajando el sábado de temprana hora. Dale, comisario, fuerte abrazo. A la orden. 11:53. Breve pausa, Robert, ya venimos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. La gloria continuará. Buenobank, el banco digital de todos los paraguayos, ahora es el sponsor oficial del Rey de Copas y te trae muchísimos beneficios para seguir al franjeado en su búsqueda por más glorias. Hacete cliente descargando la aplicación de Buenobank y abriendo tu cuenta al instante. Disponible en App Store y Google Play. Cuando el dolor nos queda
queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Está Ernesto, en un ratito estamos con Ernesto. Buscarle a Ernesto para tenerlo en línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día. Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. Ya Martín Palermo armando el rompecabezas, si así podemos denominar, de lo que pretende realizar el día sábado frente a Cerro Porteño. ¿Y te hizo caso? No, porque tiraste el equipo de Olimpia, man. Y es que no hay que ser muy adivino para... Eso, me gusta tu respuesta. Pero por eso te pregunté. Es que no tiene mucho. Particularmente hay ciertas dudas en el medio sector, en la parte de volante central. Y el acompañante de Lucas Prato. ¿Hay dudas para el acompañante? Sí. Hay dudas. O sea, ¿juega Richard Ortiz? Está todavía en veremos. Hoy trabajó casi de manera normal, pero es día a día. ¿Y Ramón? Ramón tiene que jugar. Y me dijeron que por ahí está la duda. No ha convencido Ramón Martínez sus últimos partidos. Y ahí empieza a aparecer una figura que ha llegado. Olimpia trajo un refuerzo en esa posición, que es Matías Vera, el argentino. Puede aparecer en esa zona. Puede volver a aparecer Hugo Quintana. Seba Quintana, ¿no? Que lo pongan en su posición. Y también está. Por eso ahí en esa posición está la duda de los volantes centrales. De cómo está Richard. Y de acuerdo a eso ir acomodando quién sería el acompañante. Entonces cuando vos decís que esas son las dudas, estamos hablando de un 4-4 entonces del esquema. Sí. ¿Verdad? 4-4-2. Y si Olimpia juega con dos referentes de área, con dos tanques, aunque Prato tengo entendido que dijo que a él ya le gusta salir más, de tener más contacto con el balón, entonces yo creo que Palermo le va a colocar a un tanque a su lado. ¿Y quién es el otro? Y ahí está la duda. Puede ser Kevin Parsahut y llega con lo justo Bruera. ¿Entrenó ayer? Sí, ya está en la lista. Probablemente lo ponga él. Sí. Probablemente lo ponga él. Pero todo forzadito Richard Ortiz, el caso de Bruera, sí juega. Con lesionado Derli, lesionado Carlos Arrúa. Pero, ojo, no es un mal equipo, ¿eh? No es un mal equipo el que puede plantar Olimpia. ¿Vos decís? Y Fernando Cardoso, Richard Ortiz, si lo pone como volante central a Quintana o a Vera. ¿Vera? Sí, el argentino. Matías Vera. El nuevo. El refuerzo. Después por izquierda Hugo Fernández, Prato y Bruera. No es malo. Los dos tanques no es mala idea para el estilo y para un equipo que va a defenderse. Pelota larga. Por ahí. No, es para contra, ¿verdad? Pero para cargar. Para eso va con Cardoso y Hugo, como dice Cotito. Es para aguantar arriba. Para cargar y según la pelota. El tema es que con esos 9 necesita ganar el fondo de cancha y hoy Olimpia no tiene profundidad con ninguno de los laterales. Por eso te dije lo de Huguito y Cardoso. Ellos también tienen que hacer ese trabajo. Si es que hacen. No, pero no, ese es un trabajo de los laterales. Sí, pero ellos no llegan luego al fondo, ellos meten diagonales. Sí, pero Román es el que más desborda. Un poco sí, más pero no ha llegado todavía. Mucho más que Tuco. El Tuco hay que verlo. ¿Tuco va a jugar? Está para arrancar. Y bueno, Tuco te va a hacer ese trabajo. Ahí empieza tiene que diagramar bien Martín Palermo por el tema del cupo extranjero. Le va a empezar a costar el tema del cupo de extranjero. 4 nomás. Y 4 Olveira 1. Gastón Olveira 1. Tucu 2. Pasamos al medio. Si por ahí lo quiero usar a Vera. No. No lo va a usar a Bruera. No lo va a usar a Bruera. No, y ahí Parsahut. Va a jugar con Prato. Sí, entonces, o si no, a Prato no lo va a sacar. Va a ponerlo a Prato. No, te digo. Prato con Parsahut. Claro, tenerlo a Olveira, Tucu Salazar,
En el medio, si lo utilizás a Vera, ya tenés que prescindir de un punta, en este caso Bruera, para dejarlo a Prato y ponerlo a Parsahud, que es Paraguay. Ahí tenés los 4 extranjeros. O si no, no lo pones a Vera y le pones a Bruera y a Claro, esa es la variable. Por eso yo creo que está moviendo esa alternativa de volante central. Si juega Vera, por ejemplo, no juega Bruera. No juega Bruera. Eso es categórico. Perdería ya los puntos limpios ya en el primer revés de Martín Palermo. Pero está en esa posición. Lo de Matías Vera, ahí puede, por eso la duda de cómo llegue Richard para ir acomodando ese onceno. A mí me decían que va a llegar. Richard es un jugador que te va a jugar si... ya incluso conversó con Martín Palermo, pero no quieren arriesgar todavía porque es una lesión muscular y el tiempo no estaba ayudando, pero hoy ya entrenó. ¿Y Mati Almeida? No es una opción para arrancar. No, pregunto, no, porque está en el plantel. Técnico nuevo, hay que verlo, pregunto. Yo sé que no. Pero él había vuelto a su categoría. Sí, pero volvió a jugar nomás. Volvió a jugar, pero él entrena con el plantel principal. Sí. Yo veo lejana esa posibilidad. Y por tu gesto y por tu mirada y por tu rostro digo que no, ¿verdad? Pues yo tengo que plantearte porque estaba en el plantel. Yo veo lejana esa posibilidad hoy en día. Por las características también de Matías. Yo creo que está buscando Palermo un centro delantero más estático. Para permitirle a Bruera que se vaya, que tenga esa movilidad. Entonces tiene que ser el Matungo, el argentino, Bruera. O Parsahud. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va, Ernesto? Hola, Ernesto. ¿Qué tal, Luis Enrique? Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, a los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Totalista de la audiencia Omega TV. Bueno, y de Cerro, que va a estar en la banca, Cecilio. Y yo creo que hoy va a ser un día clave, Luis Enrique. Ayer estuvo no trabajando en el gimnasio. Sí, pero ¿sabes por qué, Luis Enrique? Hoy le van a estar haciendo un estudio de la plaqueta y dependiendo de eso, para ver cómo está la defensa, para ver qué trabajo puede realizar Cecilio Domínguez, seguramente va a ser un día clave para saber. Yo como titular te soy bien sincero. No, olvídate, no. Yo quiero saber si va a estar en la banca nomás. ¿Verdad? Y yo creo que si sale bien el resultado, va a estar en la banca, Luis Enrique. Al menos si Cecilio está en un 50%, yo creo que va a ser una alternativa para el sábado. Perfecto. Bueno, pero Luis Enrique, el tema de Pachi Carrizo, él no llegó ni siquiera al 80% en el partido ante Libertad, pero por la necesidad, lo que representa, por supuesto, Pachi Carrizo y la baja también ese día de Cecilio Domínguez, lo llevaron y terminó inclusive ingresando del arranque del segundo tiempo. ¿Y los campeones del preolímpico? Ayer trabajaron de manera totalmente normal. Ellos todos a disposición de Víctor Bernay. Todo a disposición. ¿Juegan 2? Yo creo que van 2. Y dejo de por allí la duda de uno. ¿Y? Sumate uno más entonces, Alan. Podría ser, sí. Por eso, yo casi seguro, reitero, casi seguro que por lo menos van 2, que son los volantes, el caso de Fabricio Peralta y Wilder. Y dejo allí la posibilidad de Alancito Núñez. Está bien. O sea, al medio podría ser Peralta, Piris Damota y Wilder. Sí, señor. Ahí pierde el puesto Carrascal. Pierde el puesto Carrascal, sí. ¿Y los extremos? Iturbe y Pachi. Pachi por izquierda, sí, profe. Sí. Y arriba tengo la duda, que quería también compartir con ustedes. ¿Se respeta un poco el momento goleador que viene, o al menos en la última fecha, que terminó marcando un gol, el Queso, o vuelve el capitán del equipo, Diego Churín? El Queso. Si vas por momento y por goles, que es Fernández, el Queso. Cuando no jugaba Fernández, había dicho Bernay, le tengo que pedir disculpas a Queso por la forma que entrena y yo no lo puedo meter en el equipo.
y ahora le dio la posibilidad y ha hecho gol. Aparte, si tomamos de referencia como ejemplo un jugador y otro, siempre te va a ser más útil Churín entrando del banco que el Queso Fernández, por lo que te puede ofrecer Churín, ¿verdad? El pressing, ¿verdad? Esa acción, esa voluntad. Fernández es pura técnica y definición. Entonces yo creo que va el Queso Fernández de arranque. Sí, yo comparto contigo, Tano. Por eso yo mantenía esa duda, más bien por lo que representa también Churín, dejaba nada más esa pequeña duda. Yo creo que hoy Víctor Bernay va a estar parando el onceno porque va a ser la práctica más importante, ya que van a estar activando de manera normal en un 100% ya los seleccionados, ya que ayer estuvieron haciendo algunos trabajos de recuperación, después ya se sumaron con el grupo fuerte, así que hoy está previsto el entrenamiento de fútbol que va a estar realizando Víctor Bernay, que estoy casi seguro no va a salir mucho de lo que estamos compartiendo con la audiencia, y solamente dejamos esa duda si arranca el Queso Fernández, lo hace Diego Churín, y por qué no, de por allí la sorpresa de Alan Núñez nuevamente como lateral derecho. Bueno, quédate ahí un ratito, todavía no viste el equipo de Cerro, no vaya, estamos debatiendo. Vos Richard no va a probar hoy, no va a arriesgar el capitán. Y es la duda. Va a probar, por eso ya no, practicó Olimpia, esta mañana practicó Olimpia. No, ya sé, por eso, no va, no. Él hizo mañana va a probar. Está todavía ahí, él tiene tremenda gana de estar el sábado. Mañana en la mañana entonces va a probar, no en la previa. Y está con un poquito de sobrecarga. No, si no juega, si ese fue su problema. Él tiene un poco de miedo todavía pero mañana va a probar, y si tiene que arriesgar y jugar el clásico va a arriesgar. Por eso, yo mantengo esa duda. Y con respecto a esa situación, si no arranca Richard Ortiz, creo que el acompañante va a ser Vera con Quintana. ¿Con quién Quintana? Qué pálido medio ¿Con campo. Huguito? No, Seba. Seba Ah, Quintana. más pálido todavía. Sí, Laia. Sí, no, Laia, un equipo medio campo Laia, se le pasa por encima a Cerro. Pero hoy te firmo, si no juega Richard, tenés que sacar un punta y meter un tercer volante. Sí, o si no te pasa es por lo que encima. yo haría. Sí, porque le pasa por encima. Pero usted ya lo vieron jugar a Matías Vera. No, pero yo lo conozco a Vera, pero le pasa por encima a Cerro. No, algo le quiso decir, No, pero ¿qué Gustavito no va a decir? Me va a decir a mí que si yo lo he visto jugar a Vera. No, por eso, porque yo particularmente por característica, pero en la pepina vida, yo te firmo, hoy hago la de Benicio Martínez. No voy a decir 3-0 ni 5-0, pero que Cerro le pasa por encima a Olimpia, yo le firmo hoy, si ese es el mediocampo de Martín Palermo el sábado. No puede jugar con con este Vera que va a debutar y Quintanita, para más Seba. ¿Y cuáles son las características de Vera? Por eso hacía la consulta. Yo no. ¿Pero él cuándo llegó? No lo vi mucho. Él ya llegó ya hace 2 semanas ya. Estaba en ese proceso. En proceso de o sea, ya de adaptación. De adaptación. Por eso yo no tengo mucho conocimiento. Ni siquiera fue considerado por el técnico anterior, entonces. No fue considerado en ningún momento. Y yo creo que son muchos riesgos. Colocar gente que no está bien físicamente, colocar un jugador que acaba de llegar y todavía no ha debutado. No, el panorama, vamos a ser objetivos. De acuerdo a lo que vos pintás, el paisaje no es alentador de ninguna manera. Por eso hablaba de rompecabezas hoy. Y por eso mismo, por ese rompecabezas que vos decís, Gustavo, un entrenador, sea el que fuere, no porque sea Martín Palermo, que tiene mucho nombre como jugador, ¿verdad? Y que tiene más de 200 partidos como entrenador, decía Jotita, él tiene que... Él va a ir a lo seguro. Claro, no puede ir a jugar con los chicos que no tienen... Pero si no lo tiene a Richard en ese medio campo y Ramón no convence, y a alguien tenés que poner. A alguien tenés que poner. Y en ese a alguien tenés que poner, ¿por qué no? Utilizarlo a Vera. A lo mejor Vera le impresionó bien en estos días que tuvo Palermo, no sé. Por lo menos lo conoce. Él estaba en el fútbol argentino. Claro. Por eso, por conocimiento, uno puede llegar a inclinarse un poco por eso. No sé. Pero yo de entrada iría por lo que mencionó el Tano. Para este partido clásico tenés un entrenador nuevo que tiene 3-4 días para entrenar en cancha, y yo pongo 3 volantes. Sí. 3 volantes, 2 por fuera, juego con Prato arriba y voy de manera progresiva. Si el trámite me favorece, arriesgo un poco más.
Si el trámite no me favorece, trato de reforzar algo, de corregir algo. Si es por el nivel y el momento futbolístico, como dice, hace la comparación Luis Enrique, el mediocampo de Cerro Porteño es ampliamente superior. Sí, por el momento hay mucha diferencia. Sí, mucha diferencia. Bueno, vamos a seguir rendimientos hablando. individuales. ¿verdad? Vamos a seguir hablando. Yo repito. Hoy Peralta es más que cualquier volante de Olimpia. Sí, Fabricio, pero Sí. claro que sí. Por eso hoy Y yo no Piri sé. Amota también. No, Y yo Piri. no sé, pero Richard Ortiz, Olimpia necesita de Richard por lo menos un 60% hasta cierta parte del partido hasta que se equilibre, si no. Yo igual con Richard te jugaría con 3 volantes. y yo no estoy diciendo lo contrario. Igual. Sí, Porque él no va a arriesgar, estar al él te 100. va a dirigir, ahí te va a ordenar, pero No va a estar al 100. pero lo si tenés va a que jugar arropar. con el Chico Vera, no, el Chico Vera, el Vera y el Chico Quintana, Olimpia, le da demasiada ventaja a Cerro Porteño. Demasiada ventaja. Eduardo Malte Melgarejo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un saludo a la mesa. A órdenes. A las órdenes. Qué amable. A órdenes, señor. Qué amable. Gente así ya. Es difícil encontrar así gente tan amable, tan atenta. Estamos debatiendo Olimpia, está complicado, Tiene un... Prefiero no entrar en el debate Sí, por político. eso. Sí, por eso. Escuché alguna cuestión ahí, pero prefiero no. Hay que esperar el partido. Sí, no, hay que jugar los partidos, pero nosotros pues tenemos que opinar antes, no con el diario del lunes, No, ¿verdad? claro. Esto es fútbol, es la dinámica de lo impensado, se puede dar todo lo contrario también. Pero con este medio campo que tiene Cerro, Olimpia no puede poner un medio campo ahí. Hay que reconocer el momento de los jugadores de Cerro Porteño en mitad de cancha. Y valor agregado, Malte, ¿no? En el sentido de que por eso se sostiene la idea de que con una pierna más o menos, para graficar el concepto, Richard tiene que estar. Para darle esa cuota de, no quiere de debatir, pues, experiencia. no quiere debatir porque él no quiere No, pero le chocar, estoy pues. llevando pues, de a poco. Pero no quiere, algo es vivo también. Primero hizo radio antes de ser dirigente. Primero era socio, hincha, socio. ¿Cómo era la radio? Radio Latam. Latam. Sí. O sea, hizo toda la construcción. Sí, me entrevistaron y todo ese día de la final, un día antes de la final cuando no le dejaban dormir a los jugadores de Olimpia en Belo Horizonte, buscando la cuarta. Pero bueno, ya pasó. Más que entrevista, fue una colaboración tuya con la radio, Luis. No, pero lo hice con mucho cariño, con mucho afecto, por No, favor. por supuesto. Compatriota en una Honor final de para- Copa. Olimpia estaba jugando su octava final de Copa Libertadores. Estamos conociendo un nuevo kiosco de Luis Enrique. ¿Qué kiosco? Bueno, Malte, vayamos a la parte seria porque Benicio de aquí a la parte económica, a él solamente lo económico le interesa. Ahora, hay una preocupación que tenía acá el Tano y te vamos a plantear directamente. Como ahora están saliendo, ¿verdad?, entradas nominales, ¿cómo es el tema para el que es socio y sacan Tiene el plan familiar. el que tiene plan familiar, Malte? Sí, también nominal. También. Nosotros tenemos un esquema de un portal de socios en el cual el socio ingresa y puede canjear su entrada. Eso tiene una validación, o sea, nosotros sistemáticamente podemos activar la obligatoriedad de que sea nominal la entrada y salen todas nominadas. Y en específico para el plan familiar, el titular tiene el acceso a ese portal, ingresa y elige la entrada que quiere canjear para tal o cual miembro de su familia, ¿verdad? Porque eso no era antes o ya era así. No, ya terminamos el año así. Ahí está Tano. Terminamos el año así. Sí, qué bueno. Sí, porque o si no podríamos entrar en un inconveniente, creo que innecesario para el socio que va con absoluta ley con el objetivo de entrar al estadio y de repente podría tropezar con algún inconveniente en el control, Malte. Sí, es así, pero repito, en Olimpia el socio, sea de cual sea la categoría, está acostumbrado a canjear su entrada tanto para él o en el caso de los familiares para su familia, ¿verdad? Ajá. Sale luego con nombre, salía luego nominada la entrada de los socios de la categoría, bueno, de todos los socios activos del club. Entonces, el socio es el que menos sintió o el que menos va a sentir estos cambios o estas modificaciones de las medidas de seguridad del defensor del Chaco, APF, del Olimpia y demás. El socio es el que menos sintió, de hecho está canjeando su entrada desde el martes
tuvo 2 días de exclusividad, sin ningún tipo de inconveniente, y bueno, desde hoy estamos con la venta propiamente dicho. Creo que la mayoría de los socios que van a estar en el partido ya pudieron hacer el canje y no tuvieron ningún inconveniente, ni tampoco van a tener ningún inconveniente porque las entradas de por sí salen nominadas, ¿verdad? Yo creo que esta es una situación que le da confianza y seguridad a todos, incluido a ustedes, porque vos recordarás lo que había pasado, creo que 2, 3, 4, 5 años atrás, cuando se encontraron entradas en la calle vendidas con nombres de algunos socios, cuando en ese momento creo que todavía no estaba aplicado este sistema, ¿verdad? No, de hecho ese es el motivo principal que nos llevó a nominar, ¿verdad? Sí. Porque el socio tiene un beneficio, obviamente por su categoría, que está amparado, avalado o estipulado en el Estatuto del Club Olimpia, en los Estatutos del Club Olimpia, pero eso no quiere decir de que pueda canjear una entrada para revender las entradas, ¿verdad? Sino que la realidad es que cuando un socio revende su entrada y él no utiliza su beneficio, está quitando el beneficio a otro socio que sí quiso ir a la cancha. Ese fue el principal motivo por el cual se tomaron estas medidas, y bueno, que hoy significa que nosotros, para los socios, no tenemos ningún inconveniente ni van a sentir absolutamente ningún cambio, ¿verdad? Eduardo, ¿y cómo se hace con las entradas que son, por ejemplo, para promocionar, para sponsor o gentileza, así que se sortea por una promoción? Nosotros le informamos el día de ayer a todos los sponsors, incluso directivos del club, de que todas las entradas tenían que ser nominadas. Y le adjuntamos un tutorial de cómo tendrían que hacer y le pasamos el sistema de cómo tendrían que hacer, autogestionar incluso esa entrada. Pero tampoco vamos a tener ningún inconveniente con eso. La mayoría de los sponsors, gentileza y demás del club ya tenían la posibilidad, y algunos tuvieron también inconvenientes por el tema de que sus entradas fueron mal utilizadas, entonces ya estaban aplicando luego el sistema de nominar, ¿verdad? Así que ya están informados y están en el trabajo de básicamente de distribuir las entradas de esa manera. ¿Vos participaste ya de alguna reunión, de algún contacto o es mañana eso? No, yo tuve varios contactos en esta semana, todavía no presencial, la reunión es mañana, pero sí ya tuvimos varios contactos con todas las partes, ya sea APF y demás organismos, o ya sea también con Cerro Porteño. Estuvimos coordinando varias cuestiones y ahora estamos saliendo del Defensor del Chaco también en una reunión interna del club para cuestiones de seguridad y bueno, anillos de seguridad y organizar toda esa parte. Y así de tal manera mañana presentar un plan de seguridad bien completo que sea entendido por todas las partes y todos podamos hablar estemos en el mismo canal y bueno, sacar el clásico de la mejor manera. ¿Qué equipo sale mañana, el sábado primero? Ya se sabe. ¿Qué equipo sale primero de dónde? Al terminar el partido. La hinchada, digo, el público. No, pero yo creo que siempre en principio se establece que el visitante salga primero, ¿verdad? Ahora, si después sobre la hora hay alguna disposición distinta, se verá. Pero yo creo, igual vamos a ver eso mañana, pero normalmente el visitante se retira primero. Y el tema de los bombos y esas cuestiones, Olimpia no los instrumentales. Los instrumentales no se opone, ¿verdad?, que ingresen. Eso es algo que yo no puedo todavía, no puedo emitir todavía una posición del club. La realidad es que en este momento, según escuché, por ejemplo, en una entrevista, porque la resolución de APF, la que vimos ayer del tribunal, no es tan clara en ese sentido. Hoy escuché una declaración del comisario Leme en otro medio que estaba diciendo de que está todo prohibido, de que tiene que tener una autorización del tribunal. Entonces, yo creo que todavía es temprano para emitir una posición del club. Eso dijo Prono aquí en Deporte Total, que la Murga tenía que pedir permiso, que se le va a dar, pero que tiene que pedir y identificarse. Bueno, eso es lo que yo escuché. Entonces hay todavía un paso previo antes que el club pueda emitir su
su posición, ¿verdad? Pues recordemos que el club local también tiene la potestad de autorizar o no autorizar el ingreso especialmente de instrumentos y banderas que superan el tamaño de lo permitido y demás, ¿verdad? Así que una vez que tengamos todas las posiciones o las decisiones o las resoluciones en nuestro poder y charlemos con la gente de Cerro en base a cuál es la intención o qué quieren hacer, porque la verdad que todavía no recibimos ningún tipo de acercamiento en ese sentido, vamos nosotros a tomar una decisión y comunicarles, ¿verdad? Exacto. Bueno, perfecto. Ojalá que sea una linda fiesta, que haya mucha gente. ¿Cuánto piensan recaudar ustedes? Ojalá el estadio esté abarrotado. Ojalá. Ojalá. Nos vendría muy bien. Me parece también que es un partido importante, además de la rivalidad, por la posición en la tabla. Me parece que en este arranque Hoy del torneo... Eso que decís se suma a la atracción. Interesante, muy importante. Sí, se suma totalmente a la atracción más de este clásico, lo que vos estás diciendo. ¿Quién llega mejor? A nosotros nos está costando encontrar funcionamiento, rendimiento y también resultado. O sea, la verdad. Y queremos cambiar o empezar a cambiar el rumbo en este partido. Me parece que es ideal para empezar a cambiar el rumbo, ¿verdad? Yo estoy confiado, obviamente, un partido especial desde el punto de vista que todos los dos van a querer ganar y aunque parezca obvio lo que voy a decir, ninguno quiere perder tampoco. Entonces, vamos a ver por dónde viene la mano. Yo estoy confiado de que podemos empezar a cambiar la situación de deportiva y bueno, ojalá ya arranquemos el sábado. Malte, ¿y cuántas entradas hay para cada equipo? ¿Para la venta? Y miti, o sea, 50-50. Ellos tienen la preferencia de la gradería norte, la platea alta, el 50%, la platea, o sea, el viva y roja también, 50%, y el 50% de preferencia C. Ahora, ¿cuántas exactamente? No tengo en mente, ¿verdad? Pero es el 50% de los sectores compartidos y después cada parcialidad va a tener sus sectores tradicionales, ¿verdad? O sea, 100% del norte para Cerro, 100% del sur para Olimpia y la preferencia A y D para Olimpia 100%, la preferencia E y D para Cerro 100% y así. Aproximadamente 16.500 si le quitamos un poco el tema de las entradas, los sponsors, vitalicios del defensor y demás. Sí, aproximadamente sí. Sí, porque hay ahí entrada por contrato, entrada con el estadio. Ojalá que tengamos un defensor lleno realmente. Después de mucho podríamos ver un defensor del Chaco lleno. A los campeones están dadas las condiciones. Yo creo que están dadas las condiciones porque es un partido muy importante por todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Sí. Y las entradas no son caras tampoco, ¿eh? No, las entradas no son caras. La verdad, discutimos 2 minutos el tema y decidimos obviamente subir un poquito porque es un partido distinto a los... Nosotros venimos con una política de precios más bajos, pero decidimos subir un poquito nomás a diferencia de lo que es lo que fueron los primeros partidos que en lo que Olimpia hizo de local y bueno, creo que están dadas las condiciones para que tener un defensor lleno, ojalá así sea, ¿verdad? Gastón Suso es el central que le ofrecieron a Olimpia, un central de Platense. No tengo idea, no tengo conocimiento. Parece que Palermo le dirigió. ¿Y cómo lo viste a Palermo? ¿Qué sentiste ahí tener? Mira que como el jugador tiene muchísimo nombre. La prensa argentina está prendida al clásico del fútbol paraguayo después de mucho. Ni lo que es partir Palermo, es impresionante. Ídolo histórico de Boca. Y los colegas argentinos están hablando del clásico del sábado. El debut de Martín Palermo como técnico del tricampeón de América. Sí, yo estuve en la primera práctica y le di con muchísimas ganas. Con muchísima energía. Fuera de eso, lo que significa Palermo para el fútbol
bueno, sudamericano, paraguayo también, porque esa época de Boca fue impresionante. Boca y Olimpia, ya sabemos, nos cruzamos varias veces. Desde el punto de vista de su posición de ídolo de Boca y del fútbol y la película que es su vida, nosotros le deseamos lo mejor y ojalá que su paso por Olimpia sea un capítulo extraordinario más en esa vida increíble deportiva que tuvo, ¿verdad? No, tuvo una vida. Yo no tengo ninguna duda que así va a ser, un capítulo más. Sí, no, pero el nombre, más ruido para Olimpia. Él mismo pidió por el central, me dice acá. Él mismo. ¿Quién te dijo? Un pajarito. Malte. Sabes que te quiero mucho, Malte. Bueno, te aprecio un montón. Bueno, ¿qué más? ¿Algo que no te preguntamos que querés decir? No, a recomendarle a la gente que compre su entrada cuanto antes, que se tome el tiempo y que no se quede a última hora para no pasar malos ratos. Repito, no habrá venta de entradas. No habrá venta de entradas el día del partido en el Defensor del Chaco y eso podría llegar a ocasionarle problema a la gente que cree que va a conseguir entrada, porque la verdad que el control va a ser muy estricto y probablemente no lo logren. Entonces instamos que ¿y los menores? En estos días adquieran su entrada y ya estén predispuestos ahí con muchas ganas de colaborar también al nuevo sistema, al nuevo protocolo de lugares, numeraciones y acceso del Defensor del Chaco. Quiera sea o no, yo soy optimista. Estamos hace rato hablando aquí en la mesa y tocando muchos aspectos. Por el lado de Olimpia, por ejemplo, la presencia de Martín Palermo es una atracción. Verlo un poco también a los campeones del preolímpico de Olimpia y de Cerro, que hicieron un gran campeonato. Lo que vos dijiste recién, es un clásico que aparte de una rivalidad enorme, que es un campeonato aparte, en los números están ahí. Olimpia si gana le pasa, por ejemplo, a Cerro Porteño en la tabla. O sea, hay cosas así, hay mucho atractivo para que la gente vaya. Entonces, ¿los portones a qué hora van a habilitar, Malte? 3 horas antes. 3 horas antes. 3 horas antes, sí. Perfecto. ¿Y los menores? Los menores van a tener que comprar sus entradas, los menores de 12 años, a un precio de 10.000 guaraníes en todos los sectores, a excepción de VIP Albirroja, donde no se puede comercializar por debajo del valor del reglamento. Y los mayores de 12 van a pagar el precio normal, de cada sector, en el sector que elija. Nosotros vamos a estar en el club hasta el horario del partido, desde las 9 de la mañana al día del partido hasta el horario del partido, con la venta de entradas para llevar a los socios lo que necesiten, y también les pusimos a disposición del Cerro Porteño el mismo esquema. Así que si Cerro decide, podrá tener la venta de entrada para sus hinchas hasta el horario, el inicio del partido inclusive. Eduardo Malte Melgarejo, ¿algo más? No, muchas gracias a todos y estamos en contacto en los próximos días para seguir difundiendo información importante sobre el clásico. Y que se llene el estadio, ¿verdad, Malte? Se llene el estadio, sí, que sea una fiesta. Sí, eso es muy importante. A ver, acá ellos dicen entrada numerada, pero los socios no tienen entrada numerada al canjear. ¿Eso es cierto? En el sector de preferencia A, que es exclusivo para los socios, hay un esquema especial acordado con APF. O sea que los socios tranquilos ahí, que en preferencia A están nominados pero no numerados. Pero en ese sector no hay ninguna entrada que haya salido a la venta. O sea que no va a haber ningún inconveniente. Solamente a partir de preferencia C sí son todas numeradas, ¿verdad? Ya el sector de preferencia B hemos dividido a la mitad. De la mitad para abajo, socios, de la mitad para arriba, numerado. Van a haber acomodadores y demás. El sector de preferencia B te permite hacer una división en la mitad mismo de ese sector. Entonces, los que compraron preferencia B se van hacia arriba y los que canjearon se van hacia abajo. Está perfecto.
Bueno. Este es un esquema que ya hicimos en los partidos anteriores, que funcionó sin inconveniente y que por una cuestión sistemática nomás de la tiquetera, que recordemos que es una tiquetera nueva para nosotros, aún no se pudo integrar, pero ya del próximo partido está 100% integrado eso. Y la gente a partir de ahora se tiene que acostumbrar ya a la ubicación de los números donde le dan, porque ya no es que uno puede ir a elegir nomás su lugar. Estamos tratando de mejorar, porque no va a ser un proceso de costumbre también, eso de la entrada nominal y con numeración más adelante, que del año que viene creo que va a ser una exigencia, o ya de este año, del año que viene, ¿verdad? Una exigencia en todos los estadios. No, nosotros claro, en todos los estadios sí, en el defensor ya es exigencia ahora. Ya es exigencia ahora. Ya es exigencia ahora. Entonces sí, va a servir para ordenar mucho más y es un cambio al que vamos a tener que acostumbrarnos, que utilizábamos antes en el esquema utilizamos muchas veces en los partidos de albirroja de años anteriores, de albirroja, pero en el torneo local muy caro. Entiendo. Una ultimísima. ¿Habrá algún mensaje, alto especial para los campeones del sub-23? Para los jugadores. ¿Perdón? No. ¿Perdón? No, que si va a haber algún, no sé, un actito pequeño ahí para los campeones de la sub-23. Yo creo que sí, mañana en la reunión vamos a tener definido todo eso. Bueno, dale Malte, gracias por el tiempo. Dale, quedamos así. Dale, habló mucho Malte Melgarejo, porque dijo cosas muy interesantes, muy importantes. 12:31, ese tema, por ejemplo, ¿cómo es, Gustavito? De las entradas que son nominales. Nominales para sí, que cada familia tiene, o sea, sí, tiene también, su nombre a través de su documento. Que es una preocupación. Y los menores pagan 10.000 guaraníes. Menores en todos los sectores de sesión de VIP. Menores de 12. Menores de 12 años, ¿verdad? Y 12 en adelante, completo. 3 horas antes los portones de acceso. Y bueno. Parece que viene el Central. Sí. Ya no jugó la última fecha en ese partido contra Lanús, parece. Fue uno de los capitanes que tuvo Martín Palermo en Platense. Así mismo. Jugaba con Jaquet. Así fue mismo. uno de los capitanes. Entonces la recomendación va por ahí. Olimpia necesitaba un central urgente. Bueno, no tenemos que ir urgente a Robert. Está Ernesto también esperando para que nos dé el equipo de Cerro Porteño. Habrá recabado informaciones mientras hablaba con Malte. Deporte Total, el equipo de Deporte Total hablaba con Malte. Él estaba recabando más informaciones. Digo quién es el central porque dijimos el central. Gastón Suso. Gastón Suso. 20 o 32 años. 32 años. Gastón Suso. Gastón Suso. Es el zaguero central apuntado. Y también está viendo 2. Parece que Suso ya tuvo el ok de... Está el presupuesto previsto. Está el presupuesto. Está en el presupuesto Gastón Suso. Está el presupuesto. Está dentro ¿Y el otro? ¿Y el otro? Es el volante creativo. También Argentino Olimpia se está llenando de extranjeros. De argentinos. Y sí. Ya venimos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista, desde 3 unidades ya tenés el mejor precio, en carnes, panificados, frutas y verduras, ex ruta 1, kilómetro 16, encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram, La Comercial Villetana. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas,
Además, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos posolares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Bueno, mi informante me dice que sí jugó el partido, yo leí mal. Ya, jugó el partido, el último partido. Y el antecedente, o sea, que rápidamente aportan, era el duelo con Vareiro. ¿Recordás el duelo que tuvo? Él fue. Sí, que al final medio se tomaron se tomó y metió Vareiro. Y metió el tanto el empate. El tanto el empate de San Lorenzo. Al final casi marcó y se fueron al vestuario, casi se agarraron. Bueno, conocido entonces. No, por eso medio rubito, ¿eh? Sí, uno con barba. Sí. Pelirrojo, algo así. Sí, por eso, es para que recordemos nomás, porque tocamos ese tema aquí en el programa. Sí, me acuerdo. Yo estaba tratando de recordar el detalle, pero pensé que había sido en un partido contra Boca, pero fue contra San Lorenzo entonces. Sí, el que se tomó con Vareiro. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Le vamos a dar la bienvenida a otra conocida empresa, una marca y empresa muy conocida que se suma a la gran familia de la radio paraguaya, los mundiales y Deporte Total. Nuevo sponsor de Deporte Total. Y nos referimos a Taperu Villa. 28 años llenando Tupiru tu Villa. hogar. ¿Cómo? Tupiru Villa. Tupiru Villa, sí. 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani y Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Está todo dicho. Muy bien. Un saludo a la familia de Tupiru Villa y bienvenido a la radio paraguaya de los mundiales. Ernesto Jiménez. Señor. El 11 titular de Cerro, ¿vos tenés? ¿O no? Tengo en un 85%. 85%. Bueno, vamos a jugar contigo un ratito. Vamos a poner la canchita. ¿Qué pasa? ¿Y vos, Gustavito? En un 92%. No, vamos a hacer en serio. Como un rompecabezas. Recién dijiste un rompecabezas de Martín Palermo. Y ahora Ernesto dice 85, así 92%. Pero hay que ¿Vos le armás el equipo a Palermo? Hay que entender, no tiene mucho. Es más fácil armar el equipo de Olimpia que armar el equipo de Por Cerro eso hoy yo, en día. Luis Enrique, le dije al principio, ¿te hizo caso Palermo? Le dije a Gustavito. ¿Verdad, Gustavito? Sí. Ernesto me extraña, hermano. ¿Cómo te va a achicar? No, pero ¿por qué? Él dijo nomás, él dijo, el objetivo. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Está Fabricio Peralta. Está Wilder Viera. Está Alan Núñez. La rompieron en el preolímpico. Son campeones. Fabricio Peralta tiene que jugar el clásico. Entonces tiene que él estar ahí acomodando. Él le dijo, Queso Fernández o Churín. Va a respetar el momento de uno y el otro. Y tiene que jugar Queso Fernández. ¿Ya? Entonces él todavía está ahí. Es diferente al caso de Gustavito. Gustavito no tiene. A Ernesto le sobra. Entonces él trata de ir a lo seguro, va a ver bien. No, y Gustavito, pues, no, como no tiene nada. O sea, las cartas están muy justas en Olimpia. Es muy justa, claro. Sí. Es como cuando vos jugás. ¿Cómo es que se juega ese jueguito que vos tenés más cartas que el otro? Canasta, ¿verdad? Que juegan, No. ¿O casita robada? Casita ¿Cómo es? robada, ¿Cuál esa. es? Casita robada, ¿verdad? Debe ser. Y vos, Hay que contar que el que tiene más cartas más gana. cartas hizo la mesa. Y bueno, y en este momento el que más cartas tiene es Cerro. Vos tenés justito. Justo. Se te anticipó, Ernesto. Te jugó al anticipo acá, Gustavito, Ernesto. Extraña, No, hermano. para nada, pero al contrario. Al contrario. ¿Sabes por qué el 85%, profe? Ah. Y creo que el propio Gustavito mencionaba, hoy Cerro tiene un presente importante con jugadores que se sumaron después de la selección sub-23. Sí. Y yo mencionaba el 85%, profe, porque estuve consultando cuando estaba hablando el señor Malte, y hay dudas en el equipo de Cerro Porteño. Consultó con la almohada del profe Bernay y está allí lo de Alancito Núñez también por eso nada más yo ponía lo del 85% y esta posibilidad y la duda también arriba, y se mantiene el Queso Fernández, lo ha seguido Churín. Por eso hoy Cerro tiene algunos jugadores que me parece le hacen dudar todavía al técnico Víctor Bernay de cara al clásico del Estado. Algunas dudas, pero Olimpia todo es duda. O sea, tiene más problemas que el libro de Baldo. Y ahí pues está, profe. Como decía el propio Gustavito, es un poquito más fácil, creo, voy a armar el onceno de Olimpia con lo que tiene. Está bien.
Perfecto, dame el equipo entonces probable. Jan Fernández en portería. La línea defensiva. Por derecha, Enzo Jiménez. O dejamos allí la duda de Lancito Núñez también. Los zagueros centrales. Bruno Valdés, Javier Báez y Santiago Arzamendia. En el medio sector, 3 volantes. Mauricio Peralta, Robert Piri Zamota y Wilder Viera. Un poco más adelantado, Juan Manuel Iturbe, Federico El Pachi Carrizo y en punta, Fernando El Queso Fernández en Diego Churí. La duda más importante, me parece, de arriba, el equipo que prepara Víctor Benet para el Clásico del Sábado. Bueno, yo no te entiendo más vos, Benicio Martínez. Estamos acá, tenemos acá un poquito el graph, ¿verdad? Del equipo de Cerro Porteño. Yo no te entiendo más. Ayer vos le dijiste 5-0 Cerro Porteño iba a ganar así con las cosas. Y ahora le está criticando a Ernesto cuando te está dando un probable equipo de Cerro Porteño. Sí, pero 85%, después el resto cómo? de dudas. Pero es un, no sé, un intríngulo y el equipo de Olimpia le da el 92% de Gustavo. Le ganó de Vivo, le ganó. Pero ¿en qué sentido le va a ganar de Vivo? ¿De qué cosa? ¿Cómo le va a menoscabar a tu compañero? No, todos no, tienen que ser iguales para... O sea, Gustavito no es Vivo. Que Gustavito es el Vivo y el otro no. Pues, yo no te entiendo si vos querés ser abogado de Ernesto o le querés atacar a Ernesto. No. Mira, él te da el equipo que yo armaría también así. Es más, yo no tendré yo hoy técnico de Cerro, no estoy en el día a día. No voy a tener ninguna duda para armar el equipo para el Clásico. Pero y yo te digo una cosa. Yo le digo, si vos me preguntás y yo te digo, mira, saqué 99,999%, estoy seguro, este es el equipo de Olimpia, de Cerro Porteño. Lo único que ahí voy a poner es Queso Fernández. En vez de Churín, Queso Fernández, nada más. Yo al revés. Churín. Enzo Jiménez. Para mí arranca. ¿Y Enzo dice él? No, pero abajo. No, pero él dio recién Enzo. Claro. Y dio Enzo. Es una posibilidad de... Alan dice, ¿verdad? No, pero él lo va a poner a Enzo. Donde puso la duda en Churini o Fernández. Entonces, 99%. A eso no me refiero. Tiene Enrique. Señor. Sí, a partir de... o inclusive esta tardecita, como Gustavito del local, primero quiero que Gustavito pase y hable de su porcentaje. Si Gustavito dice 99%... ¿Quién cobra? ¿Me quiere recuperar? Sí, pero vos le sacaste primero a Ernesto. No. El porcentaje. Entonces Gustavito ya jugó de Vivo, le liquidó. Ahí tenés razón, Ernesto. Tenés razón, Ernesto. Pero espera un ratito. Atendé que todavía no está definida la situación. Vamos ya a otro cuadro. Este es el primer round. Este es el primer round. Vamos a tu equipo, Gustavito. Y exonero completamente a la parte de producción. Cuidado que dejaste la vara alta, Gustavito. 92 ya alzaste vos. No vaya a exonerar nada de la parte de producción. No, por la placa, porque hicimos temprano. Y ahora llegó la información del entrenamiento. 94.5%. Redobló la apuesta, A ver, Kevin, poneme la placa, por favor. La placa, nosotros hicimos 2 placas, porque teníamos muchas dudas. Altísimo tu porcentaje. Un lechado. Tranquilo, Ernesto, que yo voy a decidir acá. Enseguida, espera, a ver. Gastón Olveira en el arco. La línea defensiva es el que va a arrancar. Tucu Salazar, Saúl Salcedo, Junior Barreto y Fernando Román. Sí, esa es la defensa que juega. Sí. El mediocampo sí ya con retoques. Ahí nosotros colocamos Ramón Martínez, Richard Ortiz, Sebastián Quintana o Tobías Sanabria, que era el formato de que más o menos pensábamos que puede llegar a utilizar Olimpia, Fernando Cardoso, Alan Franco y Lucas Prato. Pero luego del entrenamiento, con la línea de 4-4-1-1, es la misma defensa, con Fernando Cardoso. Ahí está, Richard Ortiz va a jugar. Yo pongo mi ficha que Richard Ortiz va a jugar. Y el acompañante de Richard Ortiz, en este caso, lo colocamos a Ramón Martínez, Alan Franco, Hugo Fernández y Lucas Prato. Pero como me dijeron que quiere jugar con 2 tanques. Urera el otro. O Parsajú. Y ahí está esa duda. Parsajú o Urera. Pero después para vos juega Cardoso, Martínez, Ortiz y Franco. Richard Ortiz, y me queda la duda. Puede ser... El que le acompaña a Richard. El que le acompaña a Richard. Ahí puede ser el argentino, decimos. Si es Vera, si es Vera, juega Parsajú. Si es Seba Quintana, puede arrancar Bruera. De ahí en los movimientos.
Por eso no es mucho. Una vez que uno tenga la defensa, ya prácticamente sabemos que va a jugar Fernando Cardoso, sabemos que... Director, póngame el equipo de Cerro y el Olimpia, por favor. Este último equipo y el de Cerro, por favor. Vamos el último de Olimpia y el de Cerro que dio el compañero Ernesto. Vamos a... No, tiene que poner uno y el otro nomás. Dividir nomás la pantalla, ¿o no podés? Director, por favor. Yo voy a ser juez en este momento. Ahí está. Pero con la participación de todo el equipo. A ver, ¿cuánta duda puso en el equipo Ernesto Jiménez? 1. 2. No, 1. No, porque esto se hizo hace rato. Porque él dijo Jiménez. Él dijo, eso Enzo Jiménez nomás. Él no tenía duda. Él le agregó justamente esa duda. Porque dijo, él dijo, Enzo, dame tu equipo, le dijo Luis Gana Enrique. por rato, doctor Martínez. Ernesto dijo, van a jugar 2, pero puede haber otro, dijo. Y ahí le agregó a Alan Núñez. Sí. ¿Miento, Ernesto? ¿Ernesto? No, señor. Bueno, espera un ratito, derecho a réplica. Derecho a réplica. Decime nomás al porcentaje. Sacarle nomás ya a tu abogado porque no hay COI. No, espera, Ana. Derecho a réplica. Déjame hablar, Luis Enrique. Pero él es el que tiene que hablar, ¿no? No. Yo ahora voy a hablar, porque vos me dejaste mal. Cuando Luis Enrique te preguntó, dame tu equipo, ¿qué equipo le diste? ¿Qué equipo le diste? A mí que eres hueviti. Enzo Jiménez o Alan Núñez. Enzo Jiménez nomás ni con defenestrado como abogado. Chauchescu. Esto, qué flojo. No, pero ¿cómo que flojo? Yo te voy a decir. ¿Le puedo borrar la duda? Borrarle la duda. Arranca Queso. Y ahí está. Está cantado. Juega Queso Fernández. No, y ahí está el equipo de Ernesto es 98%, 99%. 99 te dije. Ahora ya 100. 99%. No, pues la duda está en el lateral. Pero es que data, Enzo. Va a jugar Enzo, 100%. Está, y por al eso... final ustedes le están haciendo el equipo a Ernesto. Ernesto no está contando. No. Yo estoy alzándole porque él se equivocó, él dijo mal el porcentaje. Claro. Y Benicio, que es un pésimo abogado, le tiró todo el fardo encima. ¿Entendés? Porque por eso yo hace rato me di cuenta, por eso le dije al productor, a nuestro director de cámara, que ponga la placa. Y acá Jotita suma un dato que yo no tenía duda, porque yo dije queso. Cuando vos dijiste Ernesto, ¿de acuerdo? Yo te dije queso, ¿verdad? Vos me dijiste queso, Churín, yo te dije queso, te dije. Yo te dije queso también. Y entonces, ¿para qué te va a encontrar tu defendido? No, si a favor no le puedo defender si él no se defiende. No, ¿cómo no se va a defender? Parecen los periodistas que le defendían a Katy ayer. Bueno, y el equipo de Gustavo, ahora vamos al equipo de Gustavo. En este último equipo, ¿qué cambiaste vos, Gustavito? Lo saqué a Ramón Martínez y a Alan Franco. Y a Alan Franco. O sea, hay dos dudas. Y supongamos que sea uno nomás la duda ahí, igual puede haber un cambio arriba, dijo. Sí, claro. Pues porque el técnico quiere jugar con dos tanques, dijo. Si juega Ramón Martínez, juega Bruera. Y si juega Vera, no juega Bruera. Algo así, juega Parzajú, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, el que está más cerca de su equipo en porcentaje es Ernesto. Gustavito claro. Tiró una confianza, pero nosotros analizando crudamente y con pura objetividad, en base al dato que él maneja. ¿Qué te pasa, Robert? Pausa. En base al dato que él maneja, quedó por debajo del porcentaje de... No, por eso yo le exoneré a la parte, porque yo ya yo entiendo. temprano para yo entiendo. Pero aunque vos pases el equipo, está bien. Hay una duda todavía. No, él tiene duda. Gustavito, calmate, Benicio. Ya sabemos que estuviste con el ministro de Deporte, pero venir con te acelera demasiado. Vamos a escuchar a Robert y después venimos. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Dimo es tu socio digital que te permite realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente, acumulando puntos y cupones en su programa de Bene-CIOS Madimo, además de poder vincular cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito
Crédito Cabal y Panal, y todo desde tu celular. Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas. ¿Qué te espera en sus días de ofertas? Lunes, sector de fitness, martes, panificados, miércoles, frutas y verduras, jueves, carnicería, viernes, lácteos y embutidos, y los fines de semana, ofertas en todas sus góndolas. Te espera en su casa central, pegadito al mercado número 1 de Luque, y sucursal Cañada San Rafael sobre la calle Capitán Infran, camino a Capiatá. Seguinos en las redes sociales, @Comercial Virgen del Rosario. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Bueno, Ernesto, prácticamente el 100% de tu porcentaje de equipo. Repetí nomás tranquilamente. Sí, lo que pasa es que siempre dejamos el porcentaje allí expectante Luis Enrique, esperando las planillas oficiales, porque hay que recordar, Cecilio Domínguez la semana tuvo dengue, entonces siempre hay que estar latente a esa posibilidad. Por eso nada más el tema del porcentaje, que el profe por supuesto no está de acuerdo, pero respetamos, querido Luis Enrique. Así que el equipo de Cerro, así como están las cosas, Jan Fernández en portería, la línea ofensiva, Enzo Jiménez o Alancito Núñez, vuelvo a mencionar eso, Javier Báez, Bruno Valdés y Santiago Orzamendia en el medio sector, la línea de 3 en el medio, Fabricio Peralta, Robert Pires Gamota y Wilder Viera. Juan Manuel Iturbe, Federico El Pachi Carrizo, y así como están las cosas, se respeta el momento de Fernando El Queso Fernández, el goleador que tiene el Cerro en este campeonato de Cerro. Perfecto, ¿algo más? Y ya está en el país Edu, el nuevo delantero de Cerro Porteño, el delantero brasileño, llegó ayer por la noche, así que en estos momentos seguramente se estará realizando los chequeos médicos y ya estaría trabajando esta tarde para sumarse al plantel azulgrana, así que Cerro Porteño ya tiene nuevo delantero y es Edu, el brasileño que llega de Curitiba, Luis Enrique. ¿Cuántos años tiene Edu? 30 años tiene Edu, el delantero brasileño que suma a Cerro Porteño, que en su momento ya lo tuvo como compañero también a Eduardo Brock en el equipo de Cruzeiro. Ah, bueno, perfecto. Dale. Es todo, Ernesto. Es todo, señor, así que hoy 18 horas se va a estar trabajando Cerro Porteño y estar expectante también a los estudios que se va a realizar hoy Cecilio Domínguez para ver si está o no, por lo menos para llegar a la banca de suplente el día sábado ante Olimpia. ¿Y lo de Alfio cómo quedó, Ernesto? Él ya prácticamente recuperado, Tano. Por suerte no fue dengue, estuvo ya inclusive ayer trabajando de manera normal, así que Alfio dio también ya esta opción para estar ciclo el sábado. Ah, ya es opción también. Sí. Está bien. Sí. Dale, perfecto. Gracias, Ernesto. Dale, señor, un abrazo. Hasta más tarde. ¿Va a repetir tu equipo, Gustavo? Sí, repito. Gastón Oliveira. Sin la placa, porque con la placa vamos a confundir a la gente. Eso aclaro y pasamos adelante. Gastón Oliveira. La zona defensiva, el Tucu Salazar. Los centrales, Saúl Salcedo, Junior Barreto y Román. Medio campo, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Sebastián Quintana y Hugo Fernández. Arriba Lucas Prato y está entre Bruguera y Parsahut. Bueno, está bien. Olimpia ya no trabaja hoy a la tarde. No, ya mañana están citados los jugadores. Bien temprano
Modificó un poco el horario también. No sé si es un detalle. ¿Qué hizo Martín Palermo? ¿A qué hora? No, y modificó. O sea, habitualmente 2 días antes era la tarde y el entrenamiento. Y ahí solía ser en el horario del partido. Hoy un día casi... Porque hoy fue la práctica tal vez más intensa. Ya mañana va a aflojar un poquitito. Va a ser viernes, tal vez un repaso de pelota parada. Y mañana ya en horas de la tarde, al mediodía, probablemente ya los jugadores ingresen a la zona de concentración. Bueno, ¿algo más? Nada más, ya las entradas hablaron todo, ya la gente cero también ya tiene a disposición las entradas. Mejoró el relacionamiento, me comentaban. Mejoró el relacionamiento. Sí, en el sentido de que habitualmente se le entregaba un día antes, o ahora sí se le dio con más tiempo, pero estamos hablando. Está bien, la necesidad. Está bien, hay que tratarse bien entre clubes amigos, ¿verdad? Por más que sean rivales en la cancha o archirrivales en la cancha. Bueno, le damos la bienvenida, como dijimos, a Tupiru Villá. Tupiru Villá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villá. Y está todo dicho. Ya venimos, Robert. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Pinturas Azuvinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @suvinil_Paraguay. Pinturas Suvinil, la mejor calidad en pinturas. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontrarnos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal, y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. Bueno, Nacional juega hoy, partido revancha, Copa Libertadores de América, Tano. Tiene que revertir el 1-0 para ver si puede clasificar la segunda fase a través de los penales. O 2 goles para arriba, la clasificación directa, ¿verdad? Esperemos de que Nacional hoy esté acorde a la importancia del partido. En un momento donde no está bien en el campeonato, está último en la tabla. No ha ganado todavía. No ha ganado un solo partido. Es una exigencia para su entrenador. Sí, necesita clasificar Nacional. Sí. Urgente. Oxígeno económico y credibilidad en el equipo, en sus posibilidades. Pero va a tener la contra de no va a estar su técnico, ¿no? No, va a estar. Ya va a estar, recuperado. Juan Pablo ya va a estar. Él necesita ganar porque si no su puesto está... Sí. Va a estar un equipo que está último, se elimina en esta primera fase de Copa, no, va a ser difícil sostenerlo. Muy difícil. Va a ser muy difícil. Es que está proponiendo muy poco Nacional, no está creando lo que tiene. Una cosa era si le hacía figura a los arqueros rivales, si creaba mucho, era una cuestión de inoperancia ofensiva o falta de contundencia. El tema es que está produciendo muy poco, tiene que levantar mucho. Dani, ¿cómo te va, Dani?
Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para mis compañeros también allí, a la gran audiencia. Ponen en duda a los muchachos allí porque yo ayer informaba en el extra de Luis Enrique el tema de Pumpido, que ayer no asistió a la práctica. ¿No asistió otra vez? Sí, No. A la gran No 7. asistió, no asistió. Tuvo... Como una recaída, ¿no? Exacto, profe, así mismo. Yo consulté, porque esto es, y tiene que ser así, en honor a la audiencia que nos honran justamente esto, tenernos allí. Me dicen que Juan Pumpido ahora llegó al hotel. No está bien, no está bien, no está 100%. Va a ser el mayor de los esfuerzos para estar esta noche. Ya fue él para planificar el partido de esta noche. Y va a... Yo conociéndole a Pumpido, creo que va a estar, confío. Y le enviamos la fuerza correspondiente también al profe. Pero clínicamente está complicado. Así que, así como dice el profe, tuvo la famosa recaída, le agarró muy mal este tema, lastimosamente. Y está en un 50% físicamente, y va a hacer todo lo posible de estar esta noche Juan Pablo Pumpido sentado en el banco, por lo menos para ahí guiar un poquito desde el banco del suplente Luis Enrique. Uh-huh. ¿Y el equipo, Dani, para esta noche? Ayer probó algunas variantes, y tenemos que decir que por lo menos lo más cercano que tiene, o por lo menos nos da esta pauta, es de la siguiente manera: Anthony en la portería, Núñez, Blasi, Ojeda y Dani Rivas. Lo probó a Dani Rivas como lateral izquierdo. Laona, Lugo, Alfaro, Orsuza, Cacu, Velasco, y arriba los dos tanques, Arévalo y Bailone. Luego salió Cacu del equipo y probó 3 en punta, un poquito más atrasado Nazareno, Bazán, los dos manteniendo arriba los dos tanques, repito, y a Nazareno en una especie de enganche atrás y retrocediendo un poquito más a Gaona. Y también a Seba Vargas como lateral izquierdo, también lo probó en la práctica de ayer Andrés Anca, que dirigió el entrenamiento, y allí ingresó por Dani Rivas. Hablamos de Seba Vargas, así que tiene estas variantes seguramente en la cabeza. Yo consulté con alguien que tiene allí la posta, y me decía que el equipo 100% no se confirmó ayer en la práctica, pero que en la charla se va a hacer, evidentemente se lo tiene que hacer así, pero recién en la charla lo que quiero decir es que se va a confirmar el equipo 100% Tano. Yo creo que esos 3 puntas debe ser una situación de partido, ¿verdad? Si por ahí no puede no puede romper el resultado, ¿verdad? Pero cuando se dio ese cambio, ¿y quién fue el otro punta que ingresó? Cuando ingresaron los 3 puntas. Sí, y entró Arévalo. Nazareno, Bazán, Arévalo y Bailone. Y retrocedió un poquito Bazán. Sí, exacto. Nazareno en una especie de media punta, sí, detrás de los dos tanques. Y hay que aguantar a todos esos tanques, pero ojalá que no llegue a eso Nacional, ¿verdad? Y Velasco, que llegaría, que volvería a su viejo lugar, ¿verdad? Perdón, me decía por quién, ¿no? Por Velasco, que volvería a su viejo lugar porque hace un tiempito que no juega de extremo. Sí, está bueno, pero yo creo que lo que pasa es que al meter dos tanques, dos puntas grandes, digamos, quiere oxigenar a estos dos por los costados, por eso seguramente realizó este movimiento con Cacu Velasco también, y evidentemente va un aludo que es del puesto. Entonces sí, maneja estas opciones, estas variantes Andrés Anca, Juan Pablo Pumpido para el día de hoy. Sí, puede llegar a ser interesante porque Velasco tiene buen pie y por ahí de repente eso puede ayudar a los avances de Rivas por izquierda. Como decís, los primeros partidos jugó así Velasco, ¿te acuerdas? Sí, regresaría entonces, pero evidentemente, aclarándome siempre, la persona que 100% esta vuelta el equipo no está confirmado.
No está confirmado. Bueno, perfecto. 100% no. Yo entro también ya en ese tema de porcentaje. Estaba escuchando a mis compañeros allí, así que también ya entro en ese tema. Está bien. ¿Qué porcentaje le pones? 98%. No, y ese 2% se protege con ese 2%. Bueno, ¿algo más? Nada más, Luis Enrique, esperar hoy que la gente de Nacional asista al Estadio Defensores del Chaco. Va a necesitar el equipo de ese apoyo de su gente, porque es realmente un partido muy importante. Ya lo catalogo yo, el partido del año para Nacional por el momento, por lo menos. Así que sí, va a necesitar del tricolor que vaya a alentar. Y demostró Nacional, ciertamente, me meto un poquito ahí en el campo del profe, de Tano, de Jotita, pero demostró Nacional que puede ante este equipo que tuvo como gran aliado a la altura. Así que con mucha fe para los chicos del día de hoy, Luis Enrique. Bueno, perfecto. Quédate ahí un ratito, le escuchamos a Robert y hablamos de Guaraní. Gracias, Dani, por ahora. Dale, señor. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. Llegaron los precios refrescantes de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Pasa por cualquier estación de servicio Shell y carga nafta fórmula regular a solo 5.650 guaraníes y fórmula super a solo 6.150 guaraníes. Elegí Shell, precios bajos, calidad superior. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Bueno, ¿y Guaraní? Así como están las cosas, solamente un cambio, por lo menos por ahora. Solamente un cambio. Mañana va a tener una activación ya en el este de nuestro país, porque está viajando hoy el equipo de Lucas Ovaglio. Ellos van y quedan en Ciudad del Este, ¿verdad, Dani? Sí, como suelen hacer casi todos los equipos, y como suele hacer Guaraní mismo cuando va al este de nuestro país. Entonces, mañana una pequeña activación, pero así como están las cosas, según lo que pudimos disparar en las prácticas últimas, por lo menos que tuvimos por parte del equipo aurinegro, solamente Charpentier por Walter sería el cambio obligado, porque si es así, fue expulsado Walter, entonces por esa razón va a tener que ceder su posición en el equipo titular. Walter, que venía haciendo y se ganó la titularidad, dicho sea de paso. Gaspar Sergio en la portería, Dani Pérez, Mario López, Paul Riveros, Ibarrola, Mansur, Moreira, Salomón y Prieto, Alcaraz y Charpentier, el más probable equipo para enfrentar a Mallorquín el día de mañana. Un saludo para Jorge Camilo Galeano, me está escribiendo aquí para que le mande un saludo y me dice textualmente que me mande saludo al número 1, dice Luis Enrique. Bueno, un saludo grande para él y que bueno. Jorge Camilo Galeano. Para Jorge Camilo Galeano, un cariño grande, que tenga una linda jornada. Sí, señor, así mismo es. El reporte de sintonía siempre por parte de él y su padre también, don Jorge Galeano. Así que así está la cosa por Guaraní, Luis Enrique. También hablando de Guaraní, esta mañana se realizó una charla de los técnicos de formativas. Esto es recordando que este fin de semana empieza el torneo de la formativa, así que hoy una charla para todos los técnicos de Guaraní. En la formativa me invitaron allí para poder participar como oyente, evidentemente, allí en la charla de los técnicos de Primera División, encabezado por Nico Llano, el Tano Vargas, por ejemplo, como uno de los, el profe Filártiga también, como los principales técnicos de la formativa de Guaraní, que repito, este fin de semana está arrancando ya también este torneo. Correcto. ¿Es todo, Dani? Es todo por ahora, señor. 13:08.
Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @Atlanticasa.py. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. La melodía que identifica a todo un pueblo, la polca del ciclón, la letra que reza los verdaderos valores del cerrista, se renueva para cantar en coro mucho más fuerte. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos, ahora es el sponsor oficial del Ciclón de Barrio Obrero y te trae muchísimos beneficios para disfrutar la pasión azulgrana al máximo. Hacete cliente descargando la aplicación de Bueno Bank y abriendo tu cuenta al instante. Disponible en App Store y Google Play. 13:10. En un ratito metemos un tema calentito que ya me quiere poner un poquito inquieto. Estamos hablando de Diego Gómez, el capitán campeón del preolímpico. Alaila Zanabria, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. Bueno, ¿qué tenemos, Luqueño? Luqueño juega mañana contra Meliano. Sí, señor, un Sportivo Luqueño que podría repetir el equipo el día de mañana, con Alfredo Aguilar en el arco, la defensa con Rodri Ferreira, Iván Villalba, Pablo Aguilar. Sería la duda, están haciendo todo lo posible para que pueda llegar, porque está con una pequeña sobrecarga, y Matías Suárez por izquierda. Rubén Ríos, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná y Diego Fernández en el mediocampo. Adelante Alex Álvarez y Jorge el Conejo Benítez. De no llegar mañana Pablo Aguilar, lo podría estar supliendo Alexis Villalba o José Leguizamón. Está seguro Julio César Cáceres, está seguro hoy de su plantel, digo. Si repite equipo es porque está bien. Realmente sí. Sí, está seguro realmente, porque Julio, de hecho que no cambia tanto Luis Enrique, de lo que ya hablando ya desde la primera fecha es muy poco en cuanto a variantes lo que está realizando, y más los variantes de repente se dan por lesiones. ¿Por dónde pasó hoy tu entrenador? El entrenador de Luqueño, digo que es un poco el que te pasa todos los datos, porque tiene buena relación con el técnico y por eso hasta ahora no escuché una sola vez que haya dado mal el equipo de Luqueño. Jugás con mucha ventaja ahí en la República vos. ¿O quién te da el equipo? ¿El presidente? Tiene que aprovechar su localidad. No, ¿quién te da el equipo? ¿El técnico o el presidente? Ninguno de los dos. Ninguno de los Se dos. cuenta el milagro, no el santo. Bien, Alaila. muy bien, pero nosotros... Tal cual. Pero mira, tenemos ahí la imagen de Julio César Cáceres. Se estuvo poniendo bien hoy para mañana. Ahí está. Julio César Cáceres. Y viendo qué programa, por favor, mirando qué programa ese que estaba mirando ahí. Deporte Total. Deporte Total, el técnico deportivo luqueño. Mira, no, está controlando todo el proceso. Está controlando todo. Dicho sea paso, el último técnico que ganó un clásico, un superclásico, ¿verdad? Fue técnico de Olimpia. La última victoria de Olimpia. Mira. Un saludo para Julio César Cáceres, que nos honra diariamente cuando puede estar mirando el programa o está escuchando la radio. Escucha mucho, me dice. Eso me dijo. Y ahora estaba mirando el programa. Hoy,
Porque ese es de hoy, de ahora. Bueno, entonces, Luqueño, así como están las cosas, presenta el mismo onceno mañana. La única duda es por la izquierda, ¿qué dijiste? El único es Pablo Aguilar. Que te comento, Luis Enrique, me decían que está con un traumatismo en la región lumbar, que le pasó en el último partido. Estamos haciendo todo lo posible para que llegue bien, depende de cómo le veamos hoy, decía uno de los médicos del Sportivo Luqueño con quien hace rato estuve conversando. Jorge Mendoza y Alborno ya están trabajando de forma diferenciada, ya seguro para la semana que viene también estarán llegando. Excelente. ¿Algo más? Otálvaro, ¿cómo está? Bien, él está trabajando normalmente. Ya para esta semana ya estaría a disposición también del profe. Sí, pues se sumó tarde, seguramente algún Sí, trabajo hay que de ver si esta fortalecimiento tarde ya físico. aparece en la lista de concentrados. Ah, mira. ¿Está en la lista? No, que hay que ver si esta tarde aparece. Todavía no tengo la lista. ¿Y Rodi Ferreira? Rodri está para titular. Está para titular. Él viene jugando Está para seguido, titular. ¿verdad? Viene jugando bien, Rodri. Ah, viene jugando bien también. Viene jugando seguido y jugando bien. Bueno. Se está aportando. Y si juega seguido y juega bien, se está portando bien. Así mismo. Así mismo, ¿cierto? Y ahora le llevaron otro lateral. Eso le va a servir para no desconcentrarse. Va a dormir con un ojo nomás. Y aparte de estos dos, tranquilamente te puede dar una mano como volante. O sea, ganó un jugador que te puede jugar en dos posiciones. No, como el caso de Y Rodri, Otálvaro. Rodri el año pasado jugó varios partidos de volante también. Sí, y en algún momento pueden Lo jugar hizo juntos bien. y pueden ir cambiando sin problema. Sin changüí, diría Benicio. Así mismo. Bueno, ¿algo más? Señorita Bueno, Sanabria. Hoy a partir de las 13 horas ya están en venta las entradas también en el Estadio Feliciano Cáceres para lo que va a ser el encuentro de mañana. 30.000 guaraníes las graderías, ambas graderías para el Sportivo Luqueño, y 100.000 las preferencias también para la gente de Luqueño. Qué bueno. Perfecto. Dale a Laila. El saludo a la audiencia, Luis Enrique. Bueno, gracias, gracias. 13:16. A ver, Diego Torres podría no jugar los Juegos Olímpicos por la selección. Diego Gómez. Diego Gómez, digo. Sí, porque van a estar en plena competencia. Entonces, en ese sentido, Carlos Jaras ayer dijo, si, por ejemplo, Argentina logra el concurso de Messi como refuerzo, es justo y necesario que a nosotros también nos conceda. No que le cedan a Messi y nos niegan a nosotros, es lo que dijo. Y tiene razón. Y ahí es capacidad de gestión. Yo creo que en ese sentido Robert había comentado de que los buenos oficios de Tata va a jugar un papel preponderante en eso. Ojalá que sí. Tata también va a estar presionado por la empresa a la cual él pertenece. Claro. No va a ser una tarea muy delicada, muy sensible y muy compleja ese tema. El Tata le dijo a Pablo Rosso, yo te cedo porque vos me llamaste y porque no le quiero decir que no a Paraguay, pero porque vos me llamaste también, o sea, él le pidió, pero... Desde el momento en que él lo libera a Messi y que hay que ser realistas, o es un jugador más influyente que Diego Gómez, y si lo cede... ¿Lo tiene que ser a Diego? Y claro, debería. Por un tema de... Claro. De equiparar un poco las sesiones, ¿no? Y por un tema de justicia, el principio de igualdad ya eso, pues. Pero le dé o no le dé a Messi, a mí me... Lo que pasa es que ahí tenés primero la Copa América, inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. Diego Gómez va a estar en la Copa América. Sí, ahí ya lo perdés un buen tiempo. Por eso está la duda. Por eso está la duda, porque lo perdés durante la Copa América, aunque yo no creo que haya competencia en los Estados Unidos durante la Copa América. No va a haber competencia. Pero después lo perdés para los Juegos Olímpicos. Claro, si es que lo cedés. Ahí está pues el tema. No, por eso es delicado, porque vos, propietario de su pase, vos pagaste mucha plata y lo tenés 2 meses sin que
te sea útil, trabaje para tu club. No es sencillo. No va a ser fácil la gestión. Y ellos tampoco son un club vendedor. Como para decir, no, yo lo voy a enviar a Diego Gómez para que el mundo lo vea, para ver si algún equipo europeo lo quiere comprar. Ellos son compradores. Ellos son compradores, está más que claro. Claro. Y hay que ver. Vamos. No es fácil. Le saludaron ahí en Miami, sus compañeros. El pasillo. Ninguno le pegó fuerte por lo que veo. Sí. Son todos finos, pues. No, a diferencia de Suárez, que Messi casi le arrancó la cabeza, ahora siendo mejor amigo. Está bien. Me preocupa este tema que metiste, Benicio. Diego Gómez podría. Falta mucho todavía, sí, tranquilo. No, pero, falta mucho. No, sí, lo que pasa es que ellos Inter, este club de fútbol Inter, que le tiene a estos monstruos con muchos nombres, con trayectoria, que le tiene al Tata Martino, son empresas frías de números. Ellos cuantifican todo, cuánto te conviene en no el conviene secundaje, el tema. que esté Messi jugando ahí por ellos, cuánto de encendido. Ellos pues venden todo. Sí. Ellos venden todo, todo. Cuantifican todo, ¿verdad? Acá lo que hay que ver es su sistema de campeonato, ¿verdad? Porque ese puede ser el factor que complica absolutamente todo. Yo no sé si ellos estarán en torneo y después por la Copa van a hacer una pausa y termina la Copa, inmediatamente seguirán jugando, ¿verdad? Porque de lo contrario, esta es una época de vacaciones, por ejemplo, lo que está en Europa es época de vacaciones. Sí. Ahí no hay competencia. Cuando ellos te joden, no te quieren a sus jugadores, es porque te dicen no. Ellos tienen que tener vacaciones y tienen que estar listos para el 1 de agosto cuando tienen que volver para el arranque de la pretemporada. Totalmente. Porque las vacaciones están reglamentadas. Sí. Entonces tiene que cumplir a rajatabla. Y otro detalle, ellos tienen un concepto totalmente diferente a la necesidad del descanso. Ellos por eso hay por eso está reglamentada. Claro, pero los países nórdicos, por ejemplo, hasta el lunes y jueves nomás lunes y jueves trabajan. Hasta el jueves. Sí. Y porque ellos dicen el descanso y la familia, ¿verdad? Y de manera, pero lunes y jueves intenso, que vale por el resto de los días que no labura. Ese fue el tema. Igual que acá. Acá solamente el lunes y jueves se trabajan. Hay algunos que ni lunes y jueves. No es por vos, Benicio. 13:21, Robert. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con la promo verano de aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos.
choriquesos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Retrocedeme, director, por favor, acá un gol de Boca. Creo que es el segundo, ¿verdad? El primero de Boca. Esto no se hace. Mala leche. No, esto es ser mal compañero. Esto no se hace. La jugada. Esto no se hace, Merentiel, por favor. Qué bárbaro, Merentiel. Relatarle a la gente que está escuchando en radio, Jotita, a ver, ¿qué hace? No, ya era gol del compañero. Le puntea la pelota al costado del arquero. La pelota ya se estaba metiendo. No tenía ningún rival con posibilidad de llegar. Y Merentiel, que estaba acompañando la jugada antes de que llegue la pelota a línea de gol, le da un puntín. Y entonces es gol de él. Claro que es gol de Merentiel. Claro. Por eso digo que no se hace. No se hace el eso, que hizo el gol realmente, la jugada al toque ahí. No, y él ya no vio más. Él salió a festejar porque... ¿Qué jugador era el que hizo el...? No recuerdo el apellido de uno de los refuerzos de Boca. Te digo, ¿no? Sí, pero no se hace, realmente. Mira un poco. No se hace. No, yo soy el compañero y... Pero parece que hace un pibe, ¿es nuevo? ¿O muñeco? Sí, es nuevo en Boca. Te digo quién es... Casaca 22 tenía Gostita. Sí, Zenón. Mira que yo toque así y venga al Tano a acompañar el bote. ¿Cuánto va a tocar la línea? Me toca. Yo me voy y le pecho todo acá al Tano. ¿Qué te pasa? Para más, Zenón entró muy bien a Boca. Está haciendo muy buenos partidos. Pero qué mala leche va a hacer eso. Deja que haga el gol tu compañero. Si hizo el 90%. Es que ya entraba la pelota. Sí. Él hizo todo. Él hizo el toque, él anuló al arquero con ese toque al costado. ¿Qué decís, Botano? No sé. Me da exactamente igual. No es justo. ¿Por qué sos arquero? Le estamos hablando de la jugada, de la situación. ¿Cómo que te da igual? No me afecta absolutamente nada este gol de Boca. Porque termina en gol. Y fíjate si de por ahí estaba adelantado Merentiel. Sí, pero Merentiel, fíjate que ni siquiera en ningún momento mira si tiene gente. Él quería meter, quería empujar, quería asegurar. Pero ya estaba asegurado el gol. Adentro la pelota de No, ¿cómo va a estar adentro? Si estaba adentro era gol del otro. No, pero no, pero el 5. No, yo me vaya a decir que estaba adentro. Pero fíjate que el 5 ya ni siquiera sigue la cara. Están buscando problemas donde no. Mala leche. Separar a estos dos pobres muchachos. Mala de leche, Boca. Ustedes quieren instalar problemas que no hay en Benicio, Boca. decime vos. Déjale que entre. Por favor, mala leche. Mala leche, estoy de acuerdo contigo. Mira si de por ahí estaba. Mira si está un dedo adelantado Merentiel y se anulaba el gol de Boca. Y era para lincharlo ahí al Merentiel. Y sí lo linchaba, pero ahora no. No, pero ¿para qué hace si ya entraba la pelota? El compañero hizo el gol. ¿Para qué? Mira. El 5 ya ni corre, era gol era gol de Zenón. Déjale al chico Zenón que haga un gol. Por la Copa de Argentina estamos hablando del primer gol de Boca ante Central Córdoba, que ganó Boca 2 tanto contra 0. Me hace recordar a un compañero. ¿A quién? Y a uno que juega para sí mismo, ¿no? ¿Por qué me miran todos, hermano? Yo no di nombre, ¿eh? No, me miran todos. Yo no me hago cargo de eso. Yo me hago cargo de lo que dije, no de la mirada del resto. Pero al final vos resultás... De muchas cosas me estoy enterando. Vos sos más peligroso que... Hoy estuviste... Ya empezó. ¿A qué? Estuviste con el ministro de Deportes. A las 9 de la mañana. Estuviste con el intendente o gobernador de... Intendente de Orqueta o de Concepción. Sí, de Orqueta. De Orqueta. Fíjense. De Orqueta. Presidente de la liga. El presidente de la Liga Orqueteña de Fútbol. Sí, señor. El presidente de la Unión de Fútbol Interior. Sí, señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué falta tenía ahí? ¿Qué negocio? Anda preparándote, Tano, me voy preparando yo porque el fin de semana no va a trabajar. Todos buenos amigos. ¿Qué estaba haciendo vos ahí con el presidente de la UFI, con el ministro y con el intendente de Orqueta? Buena gente, acompañando a los presidente de la buenos liga, amigos. pero ¿cuál era tu función? Vos sos orqueteño, vos sos que sos asesor de la UFI. Bueno, yo sé que sos asesor ahí en la UFI, pero en Orqueta también sos asesor del intendente ahora. Sí, estamos buenos amigos, son buenos correligionarios. Y el canal ahí nuestro que se ve en nuestro programa, vinieron también los colegas ahí de cable. El dueño de la empresa también vino. Canal 11 damos así, Luis Carlos Morinio. ¿Y qué es lo que usted está haciendo ahí?
Lo único que falta es que haya ido a cobrar derecho de imagen. No, lo único que falta es que aparezcamos nosotros y él cobre el derecho de imagen. Acompañé a los buenos amigos, no puedo, vio. No, Además, vos no movés un dedo sin cobrar. Algo hay ahí. Vos, a veces hasta el saludo cobra venir. Y no, y eso lo sí que cobra. Te va a ir a saludar a todo el mundo. No, sí, yo le pedí una vez un video para mis hijos ahí, para los chicos del colegio de mi hijo. Me dijo, sí, claro que sí, Jotita, te mando. Me agarró después, acto seguido, me pasó su número de cuenta. Y me dijo, transferime acá nomás, que esto. No, lógicamente que no le pedimos el saludo, no. Ni por aquí la visita con el ministro, contaba, ya que nos están viendo y escuchando en orquesta. Buenos saludos para ustedes, para todo el equipo. Las veces que tengo tiempo veo el programa. César Ramírez, en serio, el Tigre. Hola Tigre, saludos a Tigre Ramírez. Pobre Tigre. En serio. Va futura en el estadio de la Liga que tenía un sistema lumínico que va a inaugurar. ¿Que hizo electricita ahora? No. Saludos para Tigre, que hoy lo recibió después de mucho se juntó con Pechito. No. Saludos para el Tigre Ramírez, otro ministro de Deportes. Y no precisamente Recalde. Qué cosa increíble, yo no puedo creer. Un carajo. Robert, vamos a una pausa y ya venimos con los oyentes. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Dimo es tu socio digital que te permite realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente, acumulando puntos y cupones en su programa de Bene-CIOS Madimo, además de poder vincular cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal, y todo desde tu celular. Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hazlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Bueno, 13:31. Vamos a los oyentes, que ayer le comimos un espacio, un tiempito, ahora le vamos a dar todo el tiempo. ¿Puedo decir algo referente a la jugada de Boca y la mala leche? Sí. Escribió Ariel Ramírez, de la Conmebol. Un saludo para Ariel Ramírez. Sí. Ariel Ramírez siempre nos ve y nos escucha cada que Gracias, gracias Ariel por vernos. ¿Qué dice él? El instinto de goleador es, además, tener al defensor detrás. Yo prefiero asegurar el gol, te lo dice un delantero. No, íbamos muy bien. Pero cuando dice te lo dice un delantero, Ariel no... Vos sabés que iba a tratar de debatir con Ariel, pero cuando tiró esa última frase, te lo dice un delantero, terminó cualquier debate. Está peleando con Borja la cantidad de goles. ¿Quién? Borja de River. Y arrancaron, tiene un arranque... Borja está anotando y también está anotando